hacemos esta profesión ¿para qué? Para ganar dinero y después a los 50 años no tener más las cuerdas vocales, que son la cosa más hermosa que existe. O sea, nuestro trabajo tiene que ser de que el don que nos dieron a nosotros, tener nosotros la obligación de mejorarlo, de curarlo, de protegerlo, de hacerlo lo más bonito posible, para que el día que nosotros estemos del otro lado, entreguemos este don y digamos gracias. Lo cuidé, lo protegí, lo eduqué y mira lo que está, mira lo que logré. Es todo. Mira lo que logré. Es todo siempre que se tiene que estar por arriba de todo. La música es lo más sagrado que está. Qué hermosas tus palabras, qué bellísimo, bellísimo, exacto. Bueno, me hace pensar a algo muy especial que tenés, que es tu conexión con la tierra, tu conexión con el campo, tu conexión con la naturaleza. Y contame cómo unís esa fuerza impresionante de la naturaleza y esa fuerza impresionante de la música, cómo conviven en tu día a día. Y estoy todo el día conectado porque las dos se nutren una de la otra. La música es la vibración de la tierra, y desde las colectividades más indígenas, desde las colectividades más profundas, desde el pasado, el hombre siempre quiso expresarse con un ritmo, con algo, con una palabra. Tal es así que es el idioma universal. Si estamos en una habitación, 100 personas de 100 países distintos, el do es do, y hablamos con la música. Es el idioma universal, re lo suenan todos, mi lo suenan. Personalmente yo me nutro de eso, personalmente yo estoy conectado con mi campo, con mi carriló, con mi zona de aguas coloradas todos los días. Y si como ahí yo soñé, yo soy un eterno soñador y ahí soñé mucho, soñé cómo proyectarme el canto arriba de un tractor, mientras estaba arando, mientras estaba dándole de comer a las vacas, mientras ayudaba a mi padre en la tarea, mientras iba al campo a sacar fardos. O sea, actualmente yo cuando tengo un ratito de tiempo salgo afuera y agarro una pala y me pongo a hacer la huerta, porque es lo que me distrae, lo que me conecta y lo que para ejercer esta profesión tenemos que tener una grandísima conexión con la tierra y una grandísima libertad de parte de nosotros. Estoy poniendo la batería porque se está haciendo el loquito acá. Entonces pasa por o sea, yo vivo con esto cotidianamente. Cuando hay algo que no me sale, trato de caminar. Cuando estoy afuera, también cuando estoy cantando, yo paso en medio de un parque, me abrazo un árbol, trato de nutrirme de la energía, de una energía sana. Y justamente muchas veces pasa esto, ¿no? En la música encontramos personas de distintos países, de distintas etnias, de distintos pensamientos, con distintos problemas. Cuando haces, por ejemplo, la bohème, el primer acto de la bohème y el cuarto acto, si no hay realmente una conexión entre los cuatro, entre Jonard, entre Colline, Rodolfo y Marcello, no pasa nada en la ópera. Y para que eso se logre, necesitamos hasta convivir cuando estamos en el hotel, hasta desayunar juntos. Si llegamos cada uno de un lugar distinto, si nos paramos en el escenario con un ensayo, cantamos notas por ahí lindas, pero no decimos nada. Esto justamente lo digo para decir que tenemos que estar lo más posible sabiendo que la música, si no tenemos una libertad espiritual, si no estamos conectados, si no estamos relajados, si no estamos entregados, si no estamos aceptando no la crítica, sino los consejos, no se puede hacer. Entonces yo tuve la suerte de nacer donde nací, de haberme criado como me criaron, y yo cuando necesito descargar mi energía, camino afuera descalzo y después vengo y canto. Abrazar, salir arriba del caballo cuando puedo, acariciar un perro, un animal, nutrirse de esa energía que nosotros seres humanos la necesitamos cada vez más porque nos hemos alejado mucho. Y eso, y la música es una sola cosa. Es una sola cosa. Todo se hizo mucho más intelectual. Los cantantes de antes se ponían con el maestro y cantaban. Y cantaban. Y el maestro, el pianista, le decía, no,
así, no, ¿qué estás diciendo? No, el acento no es ese, no, atención, ¿qué estás diciendo? Era otra manera, ahora queremos todo rápido, ya es tarde. Me dan la partitura, ¿cómo podemos permitirnos ser tan arrogantes de abrir una partitura el lunes para cantarla el sábado? Si es una cosa de emergencia, y lo dijimos, está bien, pero y aceptamos, está bien. Pero yo conozco colegas que con contratos agarran la partitura una semana antes. Pero que llegás ahí y decís, sé las notas, sé la música, sé todo, tenés la voz, maravilloso. Pero eso es faltarle respeto al compositor y faltarle respeto a los del pasado que realmente hicieron grande esta profesión, porque todo está en la humildad, en el trabajo, todos tenemos cosas para resolver, todos tenemos constantemente sonidos que acomodar, porque es así, y si no fuese así sería feo, sería aburrido, gracias a Dios que eso existe. Pero te repito, siempre todo pasa por la humildad y por el respeto a esta cosa grande que se llama música, cualquier género sea, ¿no? Qué maravilloso porque a mí siempre me gusta hablar exactamente de eso, de que el sonido tiene unos armónicos que son los armónicos de la naturaleza. Entonces, si no estamos en contacto con eso, es todo muy mecánico, como acabas de decir, ¿no? Muy mental, es maravilloso. Se escucha en tu canto toda esta limpieza, esta armonía. Y te tengo que preguntar sobre un consejo. ¿Qué le dirías a alguien que está empezando en esta profesión? Porque me parece que desde que nosotros empezamos hasta ahora, como es lógico, las cosas han cambiado. Entonces, como decíamos antes, ¿no? Cuando empezamos nosotros no existía Zoom, no existía YouTube, no, era una cosa distinta. Y tampoco nosotros hicimos lo que antes se hacía, que era ir todos los santos días al maestro, durante 5 años no hacer nada más que eso, después salías que eras, bueno, siempre salían estrellas, ¿no? ¿Qué te parece que es lo más importante que tiene que tener en cuenta y no olvidar a alguien que empieza hoy en esta profesión? Y yo creo que lo más importante cuando se decide cantar, uno lo decide primero porque tiene una voz, porque te escucharon cantar, porque te gusta. Entonces yo creo que la cosa fundamental es saber que hay un gran sacrificio por delante. Acá realmente esto es un sacerdocio con la música y con tu instrumento. Hay mucha gente dando vueltas que enseña y que hace. Entonces uno dice, ¿cuál puede ser mi maestro? ¿Cuál es mi maestro? ¿Me hace bien? ¿No me hace bien? Yo digo siempre, el canto es una expresión espontánea. Cantar tiene que producir satisfacción, tiene que producir alegría, tiene que hacerte sentir bien. Si el canto es sufrimiento, si el canto es no estar bien, entonces no estamos yendo por el camino justo. Tenemos que divertirnos cantando. Tenemos que tratar de encontrar en nuestro instinto. Nosotros no podemos empezar a darnos cuenta si estamos en el camino justo o no. Tenemos que terminar una lección y esto no nos tiene que hacer mal. Nos tiene que hacer mal la panza, nos tiene que hacer mal los abdominales, porque no hacernos mal. Tener un trabajo de diafragma, de fiato, ¿no? Somos un instrumento, somos el único instrumento que a fiato que lo podemos controlar. Difícil porque no lo podemos ver, pero bueno, nuestro instinto. Tenemos que empezar a escuchar cantantes, grabaciones al vivo, no grabaciones de registración. Ahí somos todos maravillosos. Videos, miren lo que decían los tratados de Lauri Volpi, los tratados de escucha Alfredo Kraut, Franco Corelli, Beniamino Gigli, Cesare Siepi. Informarse, hacerse una cultura general. El canto no es solamente la ópera recóndita armonía, es todo lo que está alrededor. Estudien piano, estudien música,
para que se puedan acompañar, para que puedan entender y para que puedan ahorrar energías cuando están cantando. Estudian todo lo que tiene que ver con la cultura, todo lo que tiene que ver con el arte, infórmense de pintura, infórmense de lo que sea, porque todo los va a nutrir, porque todo tiene que ver con eso, en el fondo. Entonces, cuando más información tenemos, más nos preparamos, más capacitados estamos para entender si nos están llevando por un buen camino o no. Dudas vamos a tener siempre, vamos a tropezar con piedras por ahí, ¿no? Bastante grandes, pero bueno, se corre, se pasa, no saltarla por arriba porque si no te la encontrás de vuelta. Hay que correrla y volver al camino. Hoy es un momento difícil. Hoy estamos viviendo, más allá de la situación nuestra, de lo que está pasando hoy en el mundo, que no es poco, es realmente una cosa dramática. Ya hace muchos años que los teatros no son lo mismo, por lo tanto hoy se exige mucho más. Hoy se exige una presencia escénica, hoy se exige hablar idiomas, hoy se exige otro tipo de preparación. No haces más la carrera solamente con la voz. El cantar, el saber, tenés que dar algo más y siempre dentro de tu autenticidad. Se ha perdido la autenticidad. Todos queremos imitar a alguien y generalmente cuando imitas a alguien imitas los defectos. Nunca imitas las cosas buenas. Imitemos la técnica, escuchémosla, pero no imitar nunca un sonido, no imitar nunca una frase. Me gusta como la dice, sí, pero ¿cómo la puedo decir yo? Yo tengo mis sentimientos, somos todos distintos, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que tenemos que dedicarnos al tiempo. El canto no se hace, no se aprende a cantar 5 minutos al día. Hay que dedicar, hay que romperse la cabeza con una frase, ¿cómo puedo hacer? Si me cuesta, ¿por qué? Algo estoy haciendo mal. Si no llego al si natural o al si, no tengo que ponerme todo el día a cantar el si bemol y darle. No, algo está pasándome atrás, algo no estoy haciendo, algo me estoy equivocando. Y lógicamente, es la base de todos, es siempre me tengo que divertir. Divertir, lógicamente, no es que estoy de joda cuando estoy arriba del escenario, pero si yo tengo la sensación, no me tiene que pesar, lo tengo que hacer porque me gusta, tiene que ser un placer estar ahí, porque son ya tantas las cosas de las cuales me tengo que ocupar cuando estoy ahí, que si todavía me pongo más preocupado, no salgo, o sea, y voy a estar siempre a mitad, nunca voy a poder dar lo que está dentro de mi corazón, y para que salga todo el alma, todo lo lindo que tenemos adentro, tenemos que estar libres de pensamiento, relajados, sin la cosa que el cantante nos molesta mucho, sin preocuparnos del prejuicio, sin preocuparnos de la crítica. Si entregás, si das, a la gente le llega. Los cantantes de antes también vas a escuchar grabaciones donde había algunos que no estaban al 100% vocalmente a veces. El público saltaba. Y yo a veces le he preguntado a estos maestros, ¿cómo puede ser? Sí, Gustavo, eso porque lo has escuchado. Vos no sabés lo que era esa persona en el teatro. O sea, un Giuseppe Di Stefano, que te cantaba con el corazón en la mano. Un José Carreras, que entraba al escenario y ponía el corazón ahí y te lo daba, ¿no? Eso queda para toda la vida. Totalmente. Qué fantástico. Y esto está relacionado con una pregunta que es clave también, porque dijiste divertirse arriba del escenario. ¿Tenés algún truco o algún consejo? ¿Cómo hace uno para una situación de audición? Que es una energía completamente diferente la situación de audición que es subirse al escenario a cantar una ópera, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a una situación de audición con eso que si doy todo el 100% que tengo, no me importa lo que digan los demás? ¿Tenés algún truco o no sé, algún consejo? La audición es algo que con los tiempos yo hice muy pocas audiciones porque a mí no me gustaba hacer audiciones porque yo en las audiciones nunca rendí lo que tenía que rendir. Porque la audición es un área, ¡paf! Ahí, y el que te escucha no sabes en qué condición te escucha, qué quiere escuchar, qué le gusta escuchar, qué buscaba encontrar, si sabe, porque a veces te encontrás con gente que está en el jurado que te está escuchando, que después te das cuenta que en su vida abrió la boca y no tienen la más pálida idea. Pero son muchas las cosas.
Pero si como todo eso es el resto, yo me tengo que ocupar de mí, hay que prepararse de la igual manera que me preparo para hacer una ópera. O sea, primero elegir algo que me esté siempre holgado, que por más que yo esté nervioso, me sale en el 7, un 7, un 8, un 9, no bajo de ese nivel. Otra cosa importante, la audición la empezás a hacer no cuando empezás a cantar, eso lo aprendí con los años. La audición empieza cuando entras al escenario y te presentás, cuando caminás, cuando decís tu nombre, cuando decís lo que vas a cantar. En todo eso se refleja y se escucha ya qué persona existe, qué si hay seguridad, cómo te vestís, ¿viste? No me vas a hacer una edición de jean y zapatilla y de camisa, no. El teatro es un templo, es un respeto, ¿viste? Entonces, ya eso te da una imagen también. Por más que me digan que eso no es así, yo con los años me di cuenta que es así. Señores cantantes que te venían a hacer las musicales, se te sentaba al lado un Bonaldo Giaiotti o se te sentaba al lado un Carlos Triulli, esta gente, ya eso, abrían la boca y voy a decir, bueno, esta noche pueden cantar la función. Atrás de eso había preparación. Entonces, una audición presenten, no es importante tener 20 áreas, 2, pero que las puedan cantar bien, que demuestran que saben cantar, hasta con un problema técnico, pero cuando vos demostrás que vos lo que estás haciendo, estás diciendo, estás cantando, estás interpretando, todo eso es todo ganado y eso les gusta. Vos, una linda voz que tira lindos sonidos, sí la escuchás un segundo, 2, 10 minutos, un área. Después ya me empieza a aburrir. Ahora, cuando un cantante te empieza a cantar, te dice una frase de una determinada manera y esa te tocó acá, vos ya te clavas los ojos, ya está. Y ya compras.